bienvenidos al tercer episodio de Refugio de Sentidos. Yo soy Daniela Romo y el día de hoy nos encontramos con un invitado súper especial, el licenciado en Asesoría Psicopedagógica, Daniel Mares, y el encargado de la Unidad de Atención Psicopedagógica en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que nos va a estar platicando el día de hoy sobre las neurodivergencias y lo que conllevan. Dani, por favor, platícanos, ¿qué son estas neurodivergencias? Sí, primero que nada, mucho gusto, Dani, me alegro de estar aquí en este podcast contigo. Primero que nada, el término neurodivergencia surge como una forma de dar visibilización a las personas que tienen ahora sí que características diferentes en la parte del desarrollo, que técnicamente todos tenemos diferencias en nuestro desarrollo, pero estas personas tienen particularidades. Se suele hacer esta diferencia entre personas neurodivergentes y neurotípicas. Lo neurotípico se puede decir que son personas normales, porque todos somos diferentes, todos tenemos formas distintas de aprender, de desarrollarnos. Entonces este término surge para darle esta visibilización a las personas que se les ha discriminado en todo momento. La neurodivergencia involucra muchas cosas, involucra desde los procesos de desarrollo del aprendizaje, psicomotrices, cerebrales, entre otras cosas. Pero la diferencia surge, entre una persona neurodivergente a neurotípica, es que dentro de lo normal, dentro del promedio, suele haber algunas problemáticas, suele haber momentos claves en los que a lo mejor ese desarrollo no logra desarrollarse, valga la redundancia, de forma adecuada. ¿Y por qué dirías tú que surgen estos espectros o neurodivergencias? Hay muchas causas, hay muchas ahora sí que causas que generan este tipo de neurodivergencias. Pueden ser factores ambientales, pueden ser factores genéticos, pueden ser factores incluso sociales, pero ahora sí que dependiendo de los trastornos o del tipo de neurodivergencia que exista, es las causas que pueden llegar. Por ejemplo, en el déficit de atención por hiperactividad, que es uno de de estas partes de la neurodivergencia más visibilizadas ahorita en estos días, es más que nada lo genético, suelen ser factores genéticos y ambientales, que la parte ambiental no permite que se llegue a concentrar, que mantenga su atención, que hay muchos estímulos, entre otras cosas. Entonces, depende del trastorno que se encuentre. ¿Y se podría decir que es genético? ¿Se puede dar a través de la genética? Sí. ¿Se puede heredar? Sí, se puede heredar. Depende del trastorno, pero sí hay muchos que suelen heredarse, puede ser de la parte paterna, de la parte materna, principalmente de la parte paterna, que son los genes que se consideran dominantes. Pero sí, incluso de familiares a lo mejor que no siguen esta línea, por ejemplo, que el abuelo pudo haber tenido, el padre a lo mejor no, y el hijo llega a tener, porque justamente se llega a heredar. Ok, entonces se puede saltar como hasta otra generación. Está súper interesante todo esto que nos platicas, pero a mí también me gustaría saber como a qué edad suele surgir estas neurodivergencias o a qué edad se puede identificar que los niños lo tienen o en base a qué. Ok, sí, dependiendo de la neurodivergencia, del trastorno que se llegue a presenciar, se tienen como ciertas edades, principalmente edades tempranas, que sean de 2 a los 3 años. Por ejemplo, en el caso del autismo, son desde los 2 a los 3 años que se pueden llegar a identificar algunos patrones. Por ejemplo, el autismo es un trastorno del desarrollo que principalmente afecta lo que es la parte social, la parte adaptativa, la parte conductual y del lenguaje. Entonces, este tipo de conductas se pueden, ahora sí que en casos un poquito, no decirlo graves, pero que están como muy presentes, desde niños justamente de 2 a 3 años. Y así son casos un poco más ligeros, leves, que pueden llegar a identificar desde los 6 a los 7 años. En el caso del déficit de atención por hiperactividad, se puede llegar a confundir con otros trastornos, porque como las características pueden llegar a ser similares, o incluso a lo mejor no es déficit de atención, puede ser a lo mejor que no hay una presencia afectiva, o que a lo mejor es una situación más de la conducta, o incluso simplemente que no tiene tanta motivación. Entonces sí influyen muchos factores a la hora de identificar qué trastorno, pero sí, con las edades mientras más temprano, mucho mejor. Fíjate que qué importante todo esto que mencionas, porque yo creo que es importante analizar a los niños desde muy pequeños, sus acciones, cómo realizan las actividades, cómo
se relacionan con las demás personas para poder identificar esto más rápido y poderles ayudar más rápido, ¿no? ¿Qué proceso o análisis se puede realizar para los niños para poder identificar esto? Bueno, dependiendo del trastorno, se suele ahora sí que canalizar con profesionales, ya sean clínicos o ya enfocados más en el aprendizaje. Por ejemplo, en el caso del TDAH y en el autismo, se suelen llevar con neurólogos, psiquiatras, pseudopsiquiatras, para que logren evaluar diversas características, porque se tiene que hacer un análisis holístico, integral, o sea, que evalúe todo. O sea, no solo te quedas con cómo es en el aula o su conducta, sino que sí tienes que evaluar todas las cosas posibles para poder ser profesional y dar tu criterio y diagnóstico correcto. Por ejemplo, se suelen llegar a aplicar diversas pruebas. Por ejemplo, nosotros en la unidad de atención psicopedagógica tenemos algunas pruebas, no de diagnóstico, pero sí de detección de problemáticas. Por ejemplo, en el caso de la hiperactividad tenemos una prueba que se llama EDA. Es una prueba para niños de entre 6 a 12 años y es más que nada como como una pequeña entrevista, cuestionario, escala, en la que se le pregunta al docente ciertas conductas, ciertas características que presenta el niño, y con esto se canaliza a un análisis un poco más profundo. Por eso es importante como tener el proceso de primero lograr identificar con la observación que existan ciertos patrones, ciertas características. Luego, ya que se tenga como un poquito más de certeza, se manda con algún profesional que evalúe pues, la parte cerebral, que evalúe un poquito más a profundidad y que ya con las pruebas que ellos realizan, pues las tomografías y todo esto, ya definan si existe a lo mejor una alteración en algún área cerebral que pueda estar afectando y que ya confirme estos diagnósticos. Ahorita que me mencionas esto, a mí me surge la duda de si ellos toman medicamentos o tienen tratamientos o actividades que les ayude a reforzar pues sus actividades y sus sentidos. Sí, mira, con respecto a la medicación y a todo esto, depende justamente del profesional clínico, porque dependiendo de las conductas o del nivel como que se detecte, puedan pues ahora sí que meter algo un poquito más fuerte o algo un poquito más ligero, las dosis y todo esto. Por ejemplo, cuando son niños que tienen el TDAH y que pueden tener como conductas muy a lo mejor agresivas o de plano que no puedan mantener su foco de atención, sí suelen pues ahora sí que medicarlos con ciertas medicinas. Ahorita no recuerdo qué medicinas, la verdad, pero o sea que permiten como que se mantengan un poquito más relajados, con un poquito mejor atención. Pero sí, todo eso pues lo llegan a evaluar los profesionales de la salud y dependiendo de cada niño, de cada caso, bueno, de cada persona, porque pues no solo son niños, son personas también adultas, jóvenes, mayores, pues ya ahora sí definen esto de qué se le da, qué no se le da, cuánta frecuencia, qué cantidad, entre otras cosas. Entonces, dependiendo del porcentaje que tiene su espectro o el TDA y todo esto es la cantidad de medicamento que se le proporciona, ¿verdad? Ok. Sí, y te digo, también hay casos en los que de plano no ocupa, o sea que a lo mejor no es tan necesario, o sea porque sí logra mantenerse pues sí, su conducta adecuada o al menos a raya, entre otras cosas. O sea, cuando son este tipo de casos, pues sí no se llega a medicar. Pero digo, toda esta evaluación sí la realizan pues los profesionales de la salud para ver qué. Sí, claro, es súper importante ir con profesionales y encargarnos de estar en las manos correctas, ¿verdad? Bueno, yo también quería saber y que me comentaras un poquito cómo interfieren estas características que tienen estas personas a la hora de aprender, de realizar sus actividades, de relacionarse con las personas. Sí, te digo, dependiendo de la persona, de las características que tenga, del ambiente, o sea, porque son muchos factores. O sea, es el factor ambiental, el factor social, el factor afectivo, el factor genético. Todos estos factores influyen en cómo una persona pues, se moldea, cómo se desarrolla. Y una persona que tiene justamente o que pertenece a esta neurodivergencia, pues no la tiene fácil, lamentablemente, porque se le viene sumando, o sea, si tiene a lo mejor una dificultad familiar, o sea, que a lo mejor crece en un contexto de riesgo, o sea, que a lo mejor sus padres tienen pues, muchas peleas o mucha violencia, y aparte puede tener como estas características, por ejemplo, de un niño autista, entonces ese proceso, ese desarrollo, pues se ve más afectado. Entonces sí es importante, bueno, primero que nada analizar pues, todas estas características para saber cómo va a evolucionar o qué se puede apoyar para evolucionar. Te digo, o sea, afecta mucho en el aprendizaje, en el desarrollo en general,
porque pues al ser afecciones y que no mucho, o sea que a lo mejor sí se tiene como conocimiento del término, así como de, pues TDAH, que autismo, pero no se sabe realmente qué es, o sea, no se sabe genuinamente qué características implica, lo más importante, cómo trabajar con personas que pertenecen a esta neurodivergencia. Entonces la gente suele confundir o suele menospreciar, suele discriminar a este tipo de personas. Por ejemplo, en el caso de los niños con TDAH, o sea, se confunde mucho con cuestiones que a lo mejor son conductuales y genera este desprecio, esta discriminación. Puede ser en las escuelas, en el contexto social, de que pues simplemente no quiere poner atención porque así es él. Es una persona que es muy, pues sí, o sea, que no pone atención, o sea, que le gusta hacer desorden, que simplemente... Entonces esas son las actitudes que son más comúnmente en niños, ¿no? O sea, los chiquitos, porque de hecho nuestra campaña en la que estamos trabajando, pues es con niños de primaria y nos gustaría saber como qué actitudes específicas son las más visibles con los chiquitos, no tanto con las personas, sí, con las personas más grandes. Sí, por ejemplo, en el caso de los niños con TDAH, lo principal pues es justamente esta falta de atención, falta de motivación, que solo buscan algunos estímulos que justamente les llaman la atención y otras cosas que de plano no les llaman la atención, pues no le ponen atención. Claro. Por ejemplo, muchas veces esto sucede en la escuela, o sea que las actividades o las cuestiones de que a lo mejor los maestros hablan o tienen sus clases de cierta forma y ellos pues simplemente no le toman atención. O que ellos tienen como una forma diferente de comprender las cosas o de obtener esta información. Por ejemplo, que a lo mejor los estímulos visuales, que generalmente son los estímulos visuales los que más les llaman la atención, pero que a lo mejor, te digo, o sea, que la clase no les llame la atención para nada, pero te están escuchando, o sea, y su foco de atención a lo mejor está en otro lado, pero sí te están escuchando. ¿Qué otra cosa? También la parte conductual, suelen ser muy, no agresivos, pero sí pueden tener esta situación de que a lo mejor no quieren hacer cosas, de que a lo mejor, pues o sea, ciertas cosas no les gustan y sí pueden presentarse así como muy a la negativa de no quiero esto, no quiero lo otro. Sí, me ha tocado ver mucho que se llegan a frustrar y empiezan a gritar o se sienten incómodos y hay que pues darles esa tranquilidad, hay que apoyarlos, darles herramientas para que no se alteren de esa manera, ¿verdad? Sí, justamente te digo, o sea, es que cuando uno no sabe, lo suele visibilizar de cierta forma y lo suele menospreciar o discriminar. Pero ya cuando uno entiende las características que pueden tener, pues las conductas que pueden llegar a tener, qué estrategias, que eso lo vamos a mencionar un poquito más adelante, se pueden tener o trabajar con ellos, pues ya uno pues es más consciente de este trabajo. Digo, en el caso de los niños autistas, ellos pues tienen, como te comentaba al principio, la parte de las dificultades en el lenguaje, en la parte social, en la conducta, de la flexibilidad en cómo se adaptan. Entonces, este tipo de características que ellos tienen, que por ejemplo, depende del grado, o sea, porque hay 3 grados, que es el que ocupan ayuda sustancial, o sea, que es necesaria la ayuda, y la ayuda muy sustancial. Por eso se llama espectro autista, porque como es un abanico que en cada persona se presenta de forma diferente, entonces estas alteraciones se ven de formas distintas. Pero, volviendo a esta parte de las características que tienen, hay algunos niños autistas que pueden desempeñarse, digámoslo así, normalmente, o sea que sí tienen a lo mejor un retraso en el lenguaje, pero con trabajo pues logran pues comunicarse, a lo mejor entender algunas cosas. Otros, en los casos un poquito más fuertes, que son los que se ocupan mucha ayuda sustancial, ahí a lo mejor pues requieren a una persona que esté apoyándolos, o sea, también tienen mucha sensibilidad a ciertos estímulos, ya sea los estímulos visuales, a los estímulos de la piel, o sea, que sientan algo y que de plano esa sensación no les guste. Y en lo conductual, que o sea, que los cambios muy bruscos, muy repentinos, pues los afectan y que les terminan detonando crisis. Claro. Entonces, o sea, al menos en el autismo es esta diferencia que hay muchas formas en las que se puede presentar. Y pues sí, esto es como lo principal. Y cuando surgen estas frustraciones en los niños, ¿qué estrategias o actitudes podríamos tener nosotros con ellos para poder apoyarlos, para ayudar a reducir esta crisis que ellos están pasando en este momento? Sí, los niños pues todos son diferentes, todos tienen sus estrategias, digamos así, para llegarle. O sea, por ejemplo, si es un niño que tiene TDAH, pero a lo mejor también tiene una problemática en casa, es algo afectivo, entonces vas a buscar
trabajar esa parte afectiva para generar un vínculo, generar algo que le genere confianza, que en general con todos los niños es vital generar esta confianza, pero lo primero, o al menos a mi parecer, es esto de ganarte al niño. Luego, estrategias ya más un poquito específicas, adaptar actividades que le puedan funcionar, por ejemplo, actividades que lo motiven, actividades que sean como llamativas, o sea, por ejemplo, si tiene un gusto, que por Marvel o algo así, entonces poner a lo mejor actividades que tengan estas temáticas para captar su foco. También pues que se recomienda llevarlo con profesionales del aprendizaje que los apoyen, pues, a que tengan mejores estrategias, que también no solo se queden que los maestros hagan todo, sino que también el niño puede ir avanzando, que también los padres, porque todo esto es un proceso en conjunto, o sea, no solo es lo que hagan los maestros o lo que hagan los padres, no, es lo que hagamos todos. Entonces es muy importante que se aprovechen, que se tengan muchos apoyos o lo mayor posible para poder pues facilitar y que este desarrollo sea el mejor posible. También con los niños autistas generalmente se busca pues estrategias visuales, o sea, por ejemplo, así como estrategias puntuales, el uso de pictogramas, que son imágenes para que pues ellos puedan comprender el estímulo visual. También lo que es los horarios, o sea, definidos, porque ellos también, como te comento, o sea, tienen esta tendencia a lo mejor no tolerar los cambios, o sea, así como muy bruscos, muy abruptos. Entonces, en la rutina, si llega a haber un cambio de estos, les puede llegar a afectar. Entonces, los horarios, o sea, el mantener las cosas de rutina, el prepararlos así como del día de hoy, vamos a hacer esto y lo otro, eso los apoya mucho. Porque te digo, o sea, les apoya a adaptarse, a tener este proceso de cambio. También actividades muy sensoriales, porque te digo, o sea, los niños autistas generalmente son hipersensibles, o sea, que tienen mucha sensibilidad, pero también depende del niño, ahora sí que tenga, te digo, puede ser a lo mejor fascinaciones en la parte de la boca, de lo oral, o sea, que quiera meterse muchas cosas a la boca, que le gusten las cosas frías, que les gusten las cosas calientes, las cosas que o sea, que se sientan suaves, les pueden gustar mucho, a lo mejor no, o sea, incluso lo suave les puede detonar crisis. Entonces, te digo, o sea, con ellos sí es un poquito, lo sensorial al menos, es adaptarse a lo que se adecua a ellos y ocupar los instrumentos o los materiales pues, adecuados para que puedan trabajarse de mejor forma. Sí, por eso también es muy importante que toda la familia, ¿no? Aparte de los padres, yo creo que es muy importante que con las personas que se rodean estén asesorados y que tengan conocimiento sobre esto para poder llevar una relación más sana, más tranquila, para que el niño no tenga frustraciones y se sienta cómodo dentro de su ambiente. Y lo que dices de la rutina sí es muy importante para ellos. Yo lo he notado bastante, tengo niños cercanos en donde puedo observar eso. Y sí es muy importante establecerles un horario, una rutina para sentirse cómodos, ¿verdad? Sí, y de hecho, o sea, también, bueno, también lo más importante también para mí es justamente como mencionas, que todos tengamos conocimiento, que todos estemos informados, o sea, porque cuando uno no conoce, suele tener estigmas, suele tener prejuicios. Y si uno no comprende que pues, todas las personas somos diferentes, que todos nos desarrollamos de forma diferente, tenemos diferentes conductas, pues no se va a lograr nada. Y te digo, o sea, para mí es algo de verdad, o sea, que yo exhorto a la gente, o sea, para que de verdad puedan informarse, que puedan checarlo, ya sea cualquier red social, por ejemplo, TikTok, Facebook, que de preferencia sean redes confiables, ¿verdad? Tampoco lo que sea, pero que sí a través de estas redes sociales o incluso investigando puedan conocer al menos lo básico sobre este tipo de personas, que les digo, o sea, todos somos diferentes, pero pues estas personas suelen tener este tipo de conductas que requieren más apoyo y eso no es malo, o sea, y también se tiene este estigma, que son personas a las que se les, como mencioné hace rato, se les discrimina porque son diferentes. Entonces, al informarnos vamos a poder conocer, comprender, vamos a poder incluso nosotros a lo mejor adaptarnos a lo que se necesita y apoyarlos, ya sea a lo mejor que sean familiares cercanos, a lo mejor incluso que nuestro primito o nuestro amigo de la infancia, cosas así de ese estilo. O sea, que podamos apoyarlos de verdad, porque también el afecto, o sea, la parte social es muy importante.
Bueno, como nos comenta Daniel, es súper importante estar informados sobre las neurodivergencias que se ven hoy en día, porque suele ser más común de lo que nosotros creemos y nos rodeamos de muchísimas personas en nuestro día a día, y es importante tener un poquito más de empatía con estas personas porque suele ser difícil a la hora de que ellos se relacionan con los demás o tienen sus actividades diarias. Daniel, yo quería preguntarte un poquito cómo se lleva a cabo la unidad de atención psicopedagógica en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Sí, nosotros aquí en la unidad, pues lo que buscamos o nuestro servicio principal es el apoyo al aprendizaje de cualquier persona, o sea, desde niños en edad escolar hasta adultos mayores. El proceso que se lleva con nosotros es, pues primeramente, realizamos un diagnóstico de necesidades de aprendizaje, o sea, evaluamos a las personas en qué áreas ahora sí que presentan como más necesidades, en la atención, en la memoria, en la lectoescritura, en la psicomotricidad. Con base en esto, nosotros diseñamos nuestra intervención, ahora sí que de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando, de acuerdo al avance que se vaya teniendo, y ya al final realizamos una evaluación. Bueno, entre cada sesión realizamos evaluaciones, pero también se realiza una evaluación final para evaluar los objetivos que se llegan a cumplir, si requiere más apoyo, si a lo mejor ya se lograron pues, estos objetivos y ya se puede dar de alta. El servicio pues es completamente gratuito, pero el servicio no solo se queda en eso, sino también tenemos talleres, tenemos, ¿qué más? Bueno, muchas cosas, tenemos muchas actividades en la unidad, pero justamente buscamos apoyar el proceso de aprendizaje de las personas, pues en general, digo, ahora sí que porque el proceso de aprendizaje es es toda la vida. O sea, ahora sí que todas las personas van a seguir aprendiendo, van a seguir educándose. Sí, día a día. Día a día. Entonces, pues nosotros buscamos apoyar a las personas, digo, sin importar ahora sí que la edad, sin importar el sexo, a todas las personas. Muchas gracias, Daniel, por estar el día de hoy y brindarnos toda esta información súper importante para nosotros. Enriquece nuestro proyecto y nuestra campaña. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Siempre es un placer, pues, apoyar en el informe. O sea, digo, no soy súper especialista en estos temas, pero sí tengo conocimientos y lo que pueda compartir con ustedes, adelante. Muchas gracias. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Refugio de Sentidos, en Instagram, TikTok, Facebook y en nuestro canal de YouTube. Y recuerden que estamos recibiendo donaciones y nos pueden contactar por medio de nuestras redes sociales. Y esto fue Refugio de Sentidos.